Aquí, los mosquiteros no sirven de nada. Es mejor usar alambres de púas y centinelas. El agua es el elemento vital de cualquier ecosistema y en ningún otro lugar esto fue más evidente que en Skull Island. Las fuertes lluvias durante gran parte del año aseguraron que un flujo constante de agua se abriera camino a través, dentro y debajo de la tierra. Este flujo constante esculpió las formas del terreno, talló profundos barrancos y niveló las praderas. Llenó agujeros para crear estanques, pantanos turbios y alimentó la voraz jungla que cubría la mayor parte de la isla. Estos extensos sistemas acuáticos de arroyos, ríos, lagos y pantanos albergaban muchas formas de vida única. Algas y protozoos, microscópicos pero vitales, flotaban arrastrados por la corriente. Enjambres de destellos plateados de bancos de peces que se contaban por miles serpenteaban como trenes submarinos por el agua. Aves de cuello largo y reptiles pescadores de hocico fino acechaban a través de los sumideros pantanosos. En las profundidades de las aguas de color marrón oscuro de los ríos anchos y lentos, los asesinos leviatanes paseaban sinuosamente desapercibidos para las presas que acechaban. El amo indiscutible de las vías fluviales de Skull Island era el gigantesco Pirañadón Titanus, llamado así más que nada por sus hábitos carnívoros que por cualquier parecido con una piraña de verdad. Un pez titánico que creció tanto como algunas ballenas. Pirañadón era un depredador de emboscada que cazaba principalmente presas terrestres que acudían a beber solo para verse arrastrados a un destino acuoso. Aunque también podía cazar debajo del agua, la mayoría de las presas de Pirañadón eran tomadas de la orilla o arrancadas de la superficie mientras intentaban cruzar el agua. Los ojos de Pirañadón eran grandes, pero no demasiado agudos. Su visión estaba restringida a extremos de luz y oscuridad. Al mirar hacia arriba, respondería a las sombras creadas contra la luz brillante del cielo, que indicaban presas potenciales en la superficie o cerca de ella. Las presas submarinas eran más difíciles de detectar en el agua turbia. Sus cuerpos habían evolucionado para permitir ráfagas cortas de alta velocidad como correspondía a un depredador de emboscada, pero necesitaba descansar durante largos periodos entre ataques. Enormes branquias suministraba a los peces el oxígeno del agua, aunque estaba muy obstruida con limo y esto dificultaba la respiración del animal, restringiendo su acceso al sistema fluvial. Los pirañadón tenían cuellos alargados que eran flexibles para permitirles atravesar los bosques inundados y estrechos canales en donde cazaban a sus presas de gran tamaño. El movimiento de la cola de lado a lado proporcionaba impulsión, mientras que las enormes aletas pectorales en forma de paleta dirigían al animal con una sorprendente agilidad. Estilizada y suave, la gran bestia podía moverse rápidamente a través del agua, creando apenas una onda en la superficie que delataba su presencia. Cuanto más grande era el pez, más rápido podía nadar. Pirañadón cazaba en las secciones de las orillas de los ríos que tenían pendientes pronunciadas, lo que le permitía acechar muy cerca de la playa sin dejar de permanecer oculto bajo la superficie. Tumbadas en el fondo, las dos barbillas, agrandadas y sensibles del pez, captaban vibraciones de pisadas a través del suelo que señalarían la aproximación de la presa potencial. Atraídos hacia la orilla para beber, los animales proyectaban siluetas reveladoras sobre la superficie del agua cuando se acercaba el alcance del ataque del depredador. Un movimiento de su poderosa cola hacía que el pirañadón se lanzara hacia adelante. Su enorme cabeza, con la boca abierta, saldría del agua para agarrar a la desafortunada víctima.
A menudo la presa era elevada en el aire para estrellarse violentamente de nuevo en el agua, firmemente atrapada entre las mandíbulas del pez. Si la presa aún estaba viva después del impacto, era arrastrada bajo la superficie para ahogarse y luego ser tragada entera. Pirañadón tenía mandíbulas inusuales de doble atracón, capaz de girar en dos lugares. La poderosa mandíbula inferior podía abrirse ampliamente para permitir que la bestia tragara presas muy grandes con un solo mordisco. Casi todas las presas de estos peces se capturaban enteras, con dientes adaptados para sujetarlas y no para cortarlas. Los pirañadón machos eran mucho más pequeños que las hembras, rara vez excedían los 6 metros de longitud y los superaban varias veces en número. Durante la temporada de apareamiento, las hembras grandes no hacían ningún esfuerzo para satisfacer el afecto de sus numerosos y diminutos pretendientes. Solo los machos más fuertes y rápidos podrían alcanzarlas y depositar su semilla, garantizando así los mejores genes para la descendencia. Las crías nacían en grupos de alrededor de una docena. Al nacer con 1,5 metros de longitud, ya eran formidables depredadores acuáticos y se dedicaron inmediatamente a la caza en aguas poco profundas. Ahí perfeccionaban sus técnicas de emboscada con aves acuáticas y pequeños dinosaurios. Los fuetodones juveniles eran presas comunes, capturadas mientras flotaban en la superficie en sus grupos de crías. Plagados de parásitos, uno de los comportamientos menos convencionales de los pirañadón fue el de varar voluntariamente. Al seleccionar una playa apropiada que proporcionara suficiente varadero para regresar al agua, los peces nadaban a mayor velocidad y llegaban a la orilla. Varias especies de aves conocían este comportamiento y junto con 2 pequeñas especies de lagartos llegaban allí para limpiar meticulosamente al depredador de sus pasajeros no deseados. A pesar del peligro habitual que presentaba el depredador, mientras lo acicalaban y atendían, no representaba una amenaza y permitía voluntariamente que los pájaros limpiadores y lagartos recogieran parásitos y comida entre sus poderosas mandíbulas. El pez solo podía permanecer en la orilla por un corto periodo de tiempo, antes de asfixiarse, y el calor también lo obligaba a sumergirse. Utilizaba sus enormes aletas pectorales para impulsarse. Pirañadón se flexionaba y arqueaba como si fuese una foca gigante, deslizándose de regreso a su hábitat natural. Estrebermis, de 38 a 50 centímetros de largo, usaba su boca afilada y raspadora para excavar la carne de un huésped hasta localizar un vaso sanguíneo. A veces llegaban a varios centímetros de profundidad. Fusionándose en su interior, se alimentaba de la sangre vital directamente de las venas. Una vez adherido, el parásito permanecía incrustado con la cola colgando fuera del cuerpo del huésped, expulsando sus desechos y huevos al agua. Profanus era una variante de tenia grande que nadaba libremente y se adhería periódicamente a los animales huéspedes. De 50 a 70 centímetros de largo, raspaba la piel para exponer la carne. Exudando un anestésico para adormecer la herida, depositaba sus huevos en la carne mientras el parásito permanecía adherido. Al nacer, las larvas vivieron en la herida hasta que tuvieron la edad suficiente para alejarse nadando y reproducirse. Las larvas de Contereobestiola eran criaturas diminutas que vivían en aguas tranquilas y dulces. Permanecían como larvas hasta que un pez huésped les terminara ingiriendo accidentalmente. Luego de eso se adherían al revestimiento del intestino y se convertían en crisálidas, eclosionando tiempo después, como artrópodos maduros, para vagar libremente por el intestino. Los adultos llegaban a medir de 1 a 7 centímetros de largo y vivían de los alimentos tragados por el huésped, multiplicándose y creciendo hasta infestar todo el tracto gastrointestinal, provocando en ocasiones un gran malestar al huésped. Cuticidis, de 2 a 10 centímetros de ancho, era una notable variante de cangrejo parásito que se adhería a la piel de sus huéspedes y se alimentaba de la herida. El caparazón del cangrejo formaba una capa protectora
en forma de costra, para proteger al parásito a medida que crecía. El cangrejo se desprendía solo para reproducirse y caía al lecho del río, para localizar a otros de su especie. Luego de eso, buscaría a otro nuevo huésped. Los 100 pies de la isla eran tan notables como cualquier otro habitante. Al desarrollarse de forma aislada, varios de ellos habían crecido hasta alcanzar un tamaño excepcional y presentaban una especialización extrema en una serie de rasgos biológicos. Entre algunas especies, estos rasgos eran tan extremos que justificaban su inclusión en una nueva familia, los Neopates de Skull Island. Los nepalacos eran neopates acuáticos con un tamaño aproximado de 20 a 40 centímetros de largo. Tenían membranas palmeadas entre las piernas, lo que les otorgaba una gran agilidad y eficiencia como nadadores. Varias especies habían evolucionado con distintos grados de reducción de patas y diversas configuraciones de membranas. Nefacusus podía llegar a los 90 centímetros de largo, y era un caso de evolución convergente con los Neopates. Esta criatura descendía de los cefalocordados primitivos, una familia de la que surgieron las lampreas y los mixinos. En lugar de ojos, Nefacusus utilizó su rudimentaria línea lateral para detectar movimientos en el agua que delataban la presencia de sus pequeñas presas. Aspicimex era el depredador más activo entre los Neopates. De 45 a 58 centímetros de largo, tenía un cuerpo blando que le otorgaba flexibilidad, pero lo limitaba al agua. Las patas traseras fueron reemplazadas por una cola plana y las mandíbulas eran placas duras para cortar. Cazaba peces pequeños en arroyos rápidos. Hydrucimex era el Neopate más grande de todos, podía llegar a los 3 metros de largo. Su veneno estaba más diluido que el de muchas otras especies, pero su gran tamaño le permitía inyectar dosis potentes de un solo mordisco, sometiendo incluso a dinosaurios pequeños. El menos nadador era Mortifilex, que podía llegar a 1 metro de largo. Estas criaturas usaban un señuelo parecido a un pez para atraer a sus presas. Se adaptaron patas especializadas cerca de la cabeza para agarrar a sus presas mientras se inyectaba veneno nervioso de acción rápida. Entre los Neopates más especializados de la isla se encontraba el escorpión Pate. Podía llegar a los 90 centímetros de largo, y aunque no era el más grande de todos, era sin duda el más numeroso. Las colonias de estos invertebrados prosperaban allí donde la masa de agua estaba rodeada de suficiente cultivo de su alimento favorito, las algas. Como larvas, eran nadadores depredadores. De adultos, vivieron alrededor de la línea de flotación. Los Pates se alimentaban de algas, de troncos y rocas, usando sus piezas vocales en forma de tijeras. Al igual que sus parientes cercanos, los Pates tenían piernas especializadas. Su primera pareja de piernas se había adaptado para convertirse en ayuda para el pastoreo, mientras que todas las que estaban detrás de las 5 parejas siguientes se habían mudado por completo. Intensamente territoriales, los nerviosos invertebrados reaccionaban a la defensiva ante cualquier incursión en su entorno inmediato, arqueando la espalda para blandir sus colas venenosas. Otro rasgo inusual entre sus parientes, ya que generalmente tenían mandíbulas venenosas en lugar de colas. Armados con puntas afiladas y huecas, las colas de los escorpiones Pates podían atravesar pieles gruesas para liberar un veneno potencialmente mortal. Los animales grandes solo sufrían molestia por el veneno, lo suficiente como para advertirles que se alejaran. Pero la cosa cambiaba con los animales pequeños. Un solo pinchazo podría ser una sentencia de muerte, ya que el veneno de acción rápida mataba en cuestión de minutos. La mayoría de las criaturas sabían que no debían entrar en el territorio de pastoreo de los Pates. Los huevos del escorpión Pate eran puestos debajo de ramas o vegetación que sobresalía del agua. Las ninfas que eclosionaban caían al agua, donde se convertían en pequeños depredadores que nadaban libremente y carecían de patas externas. Después de 3 años, las ninfas mudaban su piel para emerger como adultos anfibios completamente formados.
donde los ríos disminuyeron y se encharcaron o quedaron atrapados por las peculiaridades de la geografía de Skull Island. El agua salubre se convirtió en un campo de batalla en miniatura para ejércitos diminutos, invertebrados, todos luchando entre sí por la supervivencia. Estaba en vigor una carrera armamentista en la que cada especie confiaba en su especialización particular para obtener una ventaja sobre su competidor. Si vivir en la jungla era una propuesta peligrosa, ser pequeño y estar debajo del agua era todavía más peligroso. Los patinadores depredadores del estanque rozaban el agua, apoyados sobre las piernas extendidas mientras cazaban en la superficie transparente, reflejados en el espejo acuoso. Nadadores rapaces de casi 5 centímetros de largo colgaban suspendidos, con los sentidos preparados para el movimiento de sus presas en el agua. Ambos depredadores detectaron ondas de presas potenciales en la superficie, como barcos de guerra que buscaban firmas de radar. Centrándose en ondas reveladoras, sus miembros anteriores se agarraron e inmovilizaron, mientras sus piezas bucales, en forma de lanzas, perforaban para succionar jugos vitales. Las larvas de mosquitos y sus parientes, que se retorcían por miles, eran alimento para peces de todo tipo. Cuando llegaban a la adultez, emergían del agua como apariciones ascendentes, de varios colores y adornados con brillantes diseños metálicos. La isla tenía innumerables especies únicas, como por ejemplo la avispa de la muerte, con sus barras amarillentas y negras y su llamativa marca de calavera. Cabe recalcar que no era una avispa en lo absoluto, sino un chupasangre más. El mosquito aguja, por otro lado, de color rojo brillante, tenía espinas altas y un tórax bulboso que podía expandirse para acomodar los fluidos vitales que extraía de la carne de los dinosaurios, con sus piezas bucales. Con un crecimiento de casi 5 centímetros de largo, el zumbido de sus alas enloquecía a los jóvenes Liocristус en sus guarderías isleñas en los meses calurosos, cuando enormes nubes de insectos vampíricos surgían del pantano para azotarlos. Los Malamagnus eran grandes reptiles que podían llegar a los 4 o 6 metros de largo y habitaban en rebaños. Remoneaban juncos, nenúfares y arbustos en las aguas poco profundas dentro y alrededor del curso del agua. Eran vulnerables a depredadores como el Berrex y tendían a remonear a lo largo de la orilla de los ríos o en aguas poco profundas para brindar a los carnívoros menos cobertura en las emboscadas y permitir una retirada rápida a aguas profundas. En el río, su tamaño los mantenía a salvo de casi todos los depredadores, con excepción de los grandes. Las amenazas terrestres más pequeñas eran rechazadas mediante la intimidación. Todos los miembros adultos de la manada participaban en la protección agresiva de su territorio contra invasores no deseados. En la temporada de reproducción, estas criaturas se volvían especialmente agresivas e intolerantes, vigilando y protegiendo celosamente el territorio. Huevos grandes y gomosos eran puestos en pequeñas nidadas entre la vegetación cerca de la orilla del río. Las crías nacían bien desarrolladas y rápidamente se unían a la manada, creciendo sustancialmente en su primer año de vida. Los Malamagnus tenían mandíbulas enormes para reptiles de su tamaño. Si bien eran herbívoros, sus impresionantes dientes en forma de colmillos se empleaban en competencias de dominio. Los rivales cerraban la mandíbula como ciervos luchando e intentaron apartarse unos a otros. Los poderosos músculos del cuello eran la clave para este concurso, y los machos jóvenes perfeccionaban su fuerza en batallas simuladas. Buscando evitar a los depredadores y ladrones de huevos, algunas madres de Liocristус optaron por anidar en pequeños islotes y bancos de arena que quedaban expuestos durante los meses más secos. Lejos de los ojos de depredadores, era menos probable que los nidos fueran atacados. Pocos depredadores terrestres de esta isla eran propensos a nadar, y los carnívoros residentes del río se encontraban en su mayoría ligados al agua. Si se les permitiera desarrollarse por sí solas, las pequeñas nidadas de huevos eclosionaban en lotes sincronizados para maximizar la probabilidad de supervivencia.
Las llamadas de las crías atraían a las madres de regreso a la isla, donde permanecían durante varios días hasta que las crías estuvieran lo suficientemente fuertes como para arriesgarse a abandonar la seguridad del santuario. Para los adultos, el corto nado a través del río o a través de la marisma no suponía gran dificultad. Para las crías, sin embargo, este viaje podía ser muy peligroso. Varias especies de depredadores acuáticos se propusieron esperar cerca cuando los ligogristos adultos regresaron para guiar a sus crías de regreso a la Tierra después de la eclosión. Una reliquia de una época pasada, el gran tetrápodo Inox, con cabeza de punta de flechas, había mantenido prácticamente sin cambios desde la era pérmica. Estos grandes consumidores de carne preferían acechar en los charcos estancados y los pantanos obstruidos por la maleza de los canales de Skull Island, donde el agua turbia y la espuma flotante ayudaban a enmascarar su presencia. Parientes de gran tamaño de las salamandras y ranas modernas, eran depredadores de emboscada, capturando peces, aves zancudas o cualquier cosa lo suficientemente pequeña como para caber en sus gargantas. A pesar de poseer piernas, Inox prefería no salir del agua a menos que sea necesario, ya sea por la falta de alimento o por la reducción del territorio en tiempos de sequía. El descarapado animal era capaz de arrastrarse distancias cortas sobre la tierra, pero era vulnerable fuera del agua. En su forma de renacuajo, los jóvenes Inox vivían en lechos de arroyos fangosos, sobreviviendo con una dieta mixta de insectos, larvas, peces pequeños y algas. Eran muy similares a los adultos, pero carecían de patas traseras y los distintivos cráneos triangulares hasta su madurez completa. El Tortucasis era un reptil de cuello largo y constitución sinuosa que podía llegar a los 3 metros de largo. Un ágil cazador de los bosques inundados y ríos profundos, donde se alimentaba de peces y tortugas. Tenía un truco único para lidiar con las tortugas, que constituían la mayor parte de su dieta. Refugiarse en sus caparazones no brindaba protección a las tortugas acorazadas. El implacable Tortucasis podía hundir su larga y tubular cabeza en las aberturas del caparazón, devorando literalmente a la pobre tortuga de adentro hacia afuera, dejando detrás un caparazón vacío. Udusaurio podía llegar al 1,80 m de largo. Era un pariente del sinuoso Tortucasis, un carnívoro compacto de cabeza de bala que cazaba en los ríos en manadas de media docena. Respiraba aire, podía sumergirse hasta 3 minutos y reunía cardúmenes de sus presas preferidas en callejones sin salida o cerca de la superficie, donde podían ser acorralados. Los individuos se turnaban para entrar y agarrar bocados. Los habitantes del fondo de aspecto brutal, Sepulcro y Papilio, se alimentaban de emboscadas. Ocultos en el lecho limoso del río, los grandes peces esperaban a que los peces pequeños, generalmente en cardúmenes, nadaran a su alcance. Con un solo movimiento de la cola y con sus enormes bocas abiertas, se lanzaban hacia adelante, tragándose todo lo que había en el agua inmediatamente con un único y enorme mordisco. Sepulcro en particular fue capaz de mostrar una mirada boquiabierta impresionante. A veces incluso se capturaban peces u otros animales acuáticos cercanos a su propio tamaño, haciendo su estómago expandible para admitir presas muy grandes. El elaborado Papilio se distinguía fácilmente del Sepulcro gracias a su conjunto de extremidades y aletas en forma de abanico. En muchos aspectos, el pez se parecía a su competidor, aunque tendía a preferir las presas invertebradas antes que los peces. En la temporada de reproducción, los machos realizaban elegantes exhibiciones con sus amplios abanicos para impresionar a las hembras. Las amplias aletas también se utilizaban para remover el lodo del fondo en el que los peces se escondían y esperaban la llegada de sus presas. El boca aguja
Podía llegar a los 3 metros de largo. Era un depredador agresivo de los ríos que se encontraba en todos los arroyos y afluentes de la isla. Los boca aguja eran rápidos y maniobrables, capaces de sortear los arroyos de la jungla cubiertos de hojas en busca de presas, como lo eran los peces pequeños y medianos. Estos impresionantes cazadores eran los tiburones de los canales. Mientras que muchos de los reptiles carnívoros del río eran cazadores de emboscada, los boca aguja perseguían a sus presas, veloces, igualando su velocidad y giros en carreras a toda velocidad. El azote de los canales de Skull Island era el enjambre de anguilas asesinas. Con un nombre apropiado, estas criaturas, de ojos saltones, podían llegar a los 90 centímetros de largo, y eran letales en cantidades. No eran verdaderas anguilas, sino una especie única relacionada con las lampreas. Las anguilas asesinas reclamaban secciones del río que patrullaban y guardaban celosamente. Grupos de hasta 100 individuos cazaban juntos. Las presas heridas o enfermas, peces y reptiles, eran sus presas favoritas. Sus técnicas implicaban abrumar a un animal con múltiples ataques. Cada miembro del grupo atacaba para arrancar trozos de carne. La presa lenta era el pilar de su dieta, ya que los asesinos no podían mantener una actividad de alta energía durante largos periodos sin descansar. Durante la mayor parte del tiempo, los bancos nadaron lentamente, gastando la menor energía posible, hasta que una anguila encontraba una posible fuente de alimento. Luego, estimulados por el olor a sangre en el agua, toda la horda atacaba, abrumando a la presa y a menudo despojándola hasta los huesos, con sus bocas circulares y de muchos dientes en cuestión de minutos. Los huevos de las anguilas se depositaban en masas pegajosas entre las algas acuáticas, pero sufrían de un desgaste terrible y eran alimento para muchos peces pequeños y especies de invertebrados. Sumado a su corta esperanza de vida, esto ayudó a mantener la población bajo control. La especie también era muy vulnerable a los cambios en la temperatura o a la acidez del agua. Incluso los cambios pequeños, si eran demasiado repentinos, podrían tener consecuencias desastrosas para un grupo de anguilas. Los Swarwings de Skull Island fueron uno de los resultados más extraños de las presiones selectivas sobre una fuente de alimento que de otro modo estaría indefensa. En respuesta a las amenazas de la depredación, una especie de rana extraña evolucionó con membranas agrandadas entre los dedos y desde los brazos hasta la cola, en una característica análoga a un murciélago. Si bien se ampliaron las escaladas, las patas traseras eran pequeñas para los estándares de las ranas y su capacidad para saltar se limitó a un impulso para los despegues. Sus rasgos faciales estaban atrofiados y parecían casi renacuajos. Las bocas con alas del pantano lucían un abanico de dientes en forma de aguja. Estos dientes afilados en las mandíbulas de las ranas sobresalían a través de sus encías. Como muchas de sus extrañas características, estas eran exclusivas de la especie. El alcance de su destreza aérea fueron los frecuentes vuelos de cortas distancias, un deslizamiento apenas controlado, interrumpido por aleteos rápidos. Sin embargo, bastaba para llevarlos de árbol en árbol por los pantanos y lejos de los depredadores del agua y la tierra. Una vez madura, la especie evitó nadar tanto como fuera posible. En el agua eran presas fáciles para peces y pájaros grandes, ya que sus alas no estaban adaptadas para nadar. Eran escaladores ágiles, con almohadillas de agarre en los dedos de las manos y los pies. Vivían principalmente en las ramas de los árboles con raíces húmedas o en la vegetación flotante. Su vuelo no era lo suficientemente preciso como para permitirles una caza aérea confiable. Por lo tanto, la mayor parte de su dieta consistía en invertebrados que encontraban en la tierra. Vadeadores de todo tipo, pájaros, dinosaurios y otros encontraron los humedales pantanosos ricos en alimentos. Algunos de los dinosaurios de la isla, que ocupaban el nicho habitualmente ocupado por las aves en otros lugares, exhibieron una extraña especialización. El Falcatops era un terópodo zancudo que se alimentaba de grandes caracoles carroñeros. El hocico desdentado y en forma de arco del dinosaurio estaba perfectamente adaptado para deslizarse dentro del caparazón del molusco, cortando al caracol de las paredes de su hogar intacto para tragarlo entero.
Garzas y garcetas patrullaban los estanques poco profundos. Algunas, como la garceta de Skull Island, eran nativas de la isla, mientras que la mayoría se podían encontrar en todo el sudeste asiático. Las tortugas bobas, residentes de la isla, se alimentaban en los bajios salobres, entre la maleza obstruida. Las garzas y las garcetas a veces se posaban sobre sus caparazones. Podría decirse que los terópodos fueron los dinosaurios más exitosos de la isla y exhibieron una diversidad asombrosa entre las muchas especies presentes. Entre los más especializados se encontraba el diminuto pescador Fursidactylus. Utilizando los estanques poco profundos como viveros, las crías de Fuetodon nadaban entre la maleza, cazando invertebrados y a los squarwings, hasta que eran lo suficientemente grandes como para sobrevivir en la tierra. Durante su infancia, a menudo eran presas de las aves zancudas y los afilados picos de las garzas, como el gran gris. Las tornas cambiaban cuando los pequeños reptiles crecían. Ambalacasaurio, de 3 a 4 metros de largo, era un dedicado pescador, terópodo delgado relacionado con la especie Venatosaurio. Con extremidades largas y un hocico alargado con dientes de aguja, el depredador estaba idealmente preparado para la vida como pescador. Los ojos especializados minimizaron el efecto de deslumbramiento en el agua. Astutamente eligieron lugares de caza que estuvieran sombreados por acantilados o vegetación sobresaliente para reducir aún más los reflejos que podrían impedir su capacidad para detectar los peces debajo de la superficie. Adaptadas para atrapar peces resbaladizos y de rápido movimiento, las mandíbulas eran similares a las del gavial cocodrilo de Asia. Ni siquiera los peces de casi 1 metro de largo eran rivales para la mordedura del ambalacasaurio, con sus reflejos de relámpago y su vista tan aguda como el filo de sus dientes. Era el más grande de los dinosaurios zancudos y lo suficientemente fuerte como para poder adentrarse profundamente en las aguas que se movían rápidamente para capturar presas que otros pescadores más pequeños no podían someter o les resultaba demasiado difícil alcanzar. Cazaban por toda la isla, desde la marisma costera, los ríos de corriente rápida y los pequeños afluentes. Una especialidad particular de la especie era esperar junto a los rápidos para capturar las especies de salmones de agua dulce de la isla, los Micocalium, mientras subían y bajaban por el río. Los Micocalium se reproducían en charcas del interior, obligándolos a hacer el peligroso viaje río arriba y de regreso en cada temporada de reproducción. Los ambalacasaurios calculaban la llegada a los rápidos para estar listos y esperaban cuando el primer pez se dirigía río arriba. Cada dinosaurio tomaba posición en un lugar tradicional. Las exhibiciones y los gruñidos solían ser suficiente para solucionar rápidamente problemas de dominio y peleas por los mejores lugares de pesca, permitiendo a todos los interesados concentrarse en la actividad de pescar. Una curiosidad incluso en la isla de las curiosidades, Axiacephalus era posiblemente el depredador más extraño de la isla. Podía llegar al metro de largo, y en realidad descendía de los pterosaurios. La especie había abandonado por completo el vuelo y se había especializado hasta el extremo. Esbelto y con patas zancudas, tenía una cabeza de gran tamaño parecida a una tijera, con hileras entrelazadas de dientes finos en forma de peine. Las piernas tenían proporciones extrañas, con espinillas largas que elevaban a la criatura por encima de los arroyos donde cazaban peces con su cabeza inusual. Las extremidades anteriores habían evolucionado hasta convertirse en pequeños apéndices parecidos a aletas, mientras que la cola era más corta y rígida. Las funciones de estas extrañas características quedaron claras cuando la criatura entró al agua. Al vivir en arroyos rápidos, el pterosaurio merodeaba en aguas poco profundas como una garza, pero también podía contener la respiración y sumergirse bajo el agua para perseguir a sus presas. Los órganos especializados de su cuerpo y la cola permitieron al animal mantener una flotabilidad neutra, mientras que su forma aerodinámica le otorgaba velocidad y gracia bajo el agua. Impulsado por el fondo,
Gracias a sus largas patas, Aciocephalus podía perseguir a los peces. También utilizaba su largo hocico para recuperar invertebrados acuáticos escondidos bajo las piedras del fondo. Las fosas nasales con esfínteres en lo alto de la cabeza le permitían aspirar rápidamente el aire de la superficie y sellar herméticamente las vías respiratorias antes de sumergirse, como un cormorán, y continuar cazando a lo largo del lecho del río. El pterosaurio pudo contener la respiración durante varios minutos bajo el agua, y en el agua fría podía extraer sangre de la superficie exteriores de su cuerpo para retener el calor, extendiendo su periodo de caza.